Comenzamos con la primera oración. Aunque parezca mentira, nuestro equipo ganó ayer. Veamos los verbos parezca y ganó. Por lo tanto, es una oración compleja formada por dos proposiciones. Tenemos que buscar el nexo de unión de ambas. Y vemos aquí que encontramos un aunque, que si vemos la clasificación de las subordinadas adverbiales, pues veremos que el aunque seguido de un subjuntivo se trata de una subordinada adverbial concesiva. Como luego parecer es un verbo copulativo, nos pide un atributo. ¿Cuál es el atributo? Pues evidentemente el sintagma nominal mentira. Por lo tanto, la subordinada adverbial concesiva es aunque parezca mentira, cuyo sujeto es eso, una tercera persona elíptica, que por cohesión textual, sabemos cohesión textual gramatical, de forma catafórica, es decir, porque aparecerá después, el eso es que nuestro equipo ganó ayer, es decir, la referencia del exo, que es el sujeto de parecer, aparecerá después del pronombre elíptico. Nuestro equipo ganó ayer, nuestro equipo es el sintagma nominal sujeto, y predicado verbal todo lo que no es sujeto, es decir, ganó ayer, y podemos incluir también la subordinada adverbial concesiva en cuanto que cumple la función de complemento circunstancial. Nuestro es un determinante posesivo y equipo, que es el núcleo. Ganó es la forma verbal de la proposición principal y ayer, que es el sintagma adverbial complemento circunstancial de tiempo, cuyo núcleo es ayer. Nos queda por último clasificar la oración. Es una oración compleja por subordinación adverbial concesiva, que es personal, puesto que el sujeto es nuestro equipo, que es predicativa, porque luego ganar es un verbo predicativo, que es intransitiva, puesto que no lleva complemento directo, activa, si lo queremos marcar, porque luego está en voz activa, y que es enunciativa afirmativa. Insertamos clasificación de la oración, y si queremos analizar también la subordinada, cómo está hecha, pues diríamos, lo de simple compuesta ya no tiene sentido, porque la subordinada es un fragmento de toda la proposición, que es personal, puesto que lleva el sujeto elíptico eso, la tercera persona, que es atributiva, porque lleva predicado nominal, que se nos ha olvidado marcarlo, ahora lo marcamos. Lo de activa pasiva no tiene sentido, porque todas las atributivas son activas. Lo de transitiva e intransitiva no tiene sentido, porque todas las copulativas son intransitivas. Lo de enunciativa afirmativa no tiene sentido porque es un fragmento de la proposición completa, la oración entera, que ya hemos dicho que es enunciativa afirmativa. Por lo tanto, decimos que es, pues eso, personal y atributiva. Se nos va a marcar el predicado nominal, que sería, pues parezca mentira, con núcleo verbo copulativo, verbo copulativo y su atributo. Y con eso hemos concluido. Bueno,
Estamos aquí ante esta segunda oración del ejercicio, que por cierto es bastante compleja. El enunciado del ejercicio nos dice que busquemos la subordinada adverbial, una subordinación adverbial. Bueno, vamos a ello. Aquí tenemos, de cualquier forma, la vamos a analizar entera, y vamos a buscar la adverbial. Vamos a señalar los verbos. Esta oración es de nota, es como muy compleja, porque tiene mucha recursividad, es decir, proposiciones dentro de otras proposiciones, igual que la oración simple, sintagmas dentro de otros sintagmas. Tenemos el verbo saber, tenemos el verbo explicar, tenemos el verbo escribir, tenemos el verbo ser, tenemos el verbo pensar. 1, 2, 3, 4 y 5, o sea, 5 proposiciones tenemos. De los 5 verbos tenemos dos conjugados, saber y es. Uno de los dos tiene que ser necesariamente el verbo principal y el otro es subordinado. De ambos, lógicamente, el principal es saber y el subordinado sería es, puesto que tenemos delante un qué, que es una conjunción, y tenemos delante un cómo, que es un adverbio interrogativo que también introduce subordinadas sustantivas interrogativas indirectas. Por lo tanto, el verbo principal es saber y este verbo es subordinado. Luego ya, los verbos explicar, escribiendo y pensar son formas no personales de verbo que son núcleos verbales de subordinadas. Bueno, como el verbo principal es saber, siempre nos tenemos que plantear cómo es este verbo, si es transitivo o intransitivo. El que sabe, sabe algo. Uno sabe eso o no sabe eso, necesitamos un complemento directo, lo sabe. Por lo tanto, tenemos que a partir del cómo, que es un adverbio interrogativo, los cómo, dónde y cuándo, cuando llevan tilde, son adverbios interrogativos que van a introducir interrogativas indirectas, que son subordinadas sustantivas. O bien los qué, los quién, los quiénes, con tilde, también son interrogativas indirectas. Por lo tanto, aquí tenemos la subordinada sustantiva de directo, que sería cómo explicar que escribiendo mal es imprescindible pensar bien. Esa sería la subordinada sustantiva de directo. El sujeto de la oración es uno, lo vamos viendo ya, que es el sujeto sintáctico 1, que de alguna manera es una forma de expresar impersonalidades en castellano con el sujeto sintáctico 1. Dice, uno no sabe decir cómo explicar tal cosa. En realidad está haciendo una impersonalidad, una generalización. Pero bueno, lo que nos importa es que el sujeto es uno, que es el sujeto sintáctico cuyo núcleo es uno. Y por lo tanto el predicado verbal es el recto. No sabe, voy a ponerlo aquí más abajo el sujeto, y continuaría aquí el predicado verbal, continuaría aquí. ¿Cómo explicar que escribiendo mal es imposible pensar bien? Que sería el predicado verbal de la oración. Tenemos el sujeto, el verbo saber, un sintagma adverbial de negación que nos indica que es un circunstancial de negación o bien nos indica la modalidad oracional negativa y luego nuestro complemento directo que en vez de ser un sintagma, uno no sabe eso, pues es una subordinada interrogativa indirecta que si queremos la marcamos ya interrogativa indirecta parcial. Marcamos ya su tipo, interrogativa indirecta parcial. La subordinada. Ahí la vamos a poner. ¿De acuerdo? Bien. Nos vamos a centrar ahora en la subordinada. Y para ello, para no liarnos, la vamos a sacar aparte, fuera. ¿Cómo explicar que escribiendo mal es imposible pensar bien? Ahí tenemos la interrogativa indirecta. El sujeto sigue siendo el mismo que el verbo principal, el 1. Aquí lo tenemos. 1, sujeto se me ha ido. Volvemos. Sujeto es el mismo que el del verbo anterior. 1
explica tal cosa. El predicado verbal de toda esta oración es cómo explicar que escribiendo mal es imposible pensar bien, cuyo núcleo verbal es el infinitivo explicar. Se trata de, hemos dicho, de una interrogativa indirecta parcial. ¿De acuerdo? Bien, introducida por el adverbio interrogativo como. En este caso nos indica el circunstancial de modo, el llevar tilde, es un adverbio interrogativo, nos está preguntándose el emisor a sí mismo, pues, ¿cómo se explica eso? Eso se explica de esta manera, así, de este modo. Por lo tanto, este cómo es el circunstancial de modo con núcleo el adverbio interrogativo como. Ahora, el verbo explicar. ¿Cómo se lo explicar? Pues un verbo transitivo. El que explica algo. Dice, yo explico eso. Lo explico. Por lo tanto, a partir del que, pues tenemos una subordinada sustantiva de complemento directo introducida por la conjunción que de hecho lo vamos a poner ya. Introducida por la conjunción que. Esto, tengo que revisar bien esto de las notas porque se quedan un poco ahí pillado. Bien. Introducida por la conjunción que. ¿De acuerdo? Bien, cuyo nexo sería la conjunción que. Y ahora, para no liar, para que no os liéis, voy a sacar de nuevo la subordinada sustantiva fuera, para no montar ahí todo el pollo, porque si no sería un jaleo de sujetos y predicados verbales. Y la sacamos. El que ya lo quitamos, escribiendo mal, es imposible pensar bien. Yo lo voy a ordenar para que no os liéis, escribir pensando bien, escribiendo mal. Es imposible pensar bien escribiendo mal. Es decir, el que siempre me va a pedir un verbo conjugado. No me va a pedir un gerundio, me pide el verbo conjugado es. Bien, y ahora tengo que pensar, tengo ahí el verbo principal de esta oración que es, que es el verbo conjugado, y tengo un infinitivo, que es pensar, que es una subordinada, núcleo de una subordinada, y luego tengo el gerundio, que es otra subordinada. Bueno, ya podemos aventurar que los gerundios introducen subordinadas adverbiales bien modales, bien temporales, bien condicionales, es decir, de cualquier tipo. Es imposible pensar bien cuando se escribe mal. Yo pienso que aquí es temporal, es una subordinada adverbial de tiempo equivalente a cuando se escribe mal, es imposible pensar bien. Por lo tanto, podríamos poner aquí que se trata de una subordinada adverbial temporal, escribiendo mal. Y ahí tenemos lo que nos decía el enunciado del ejercicio, que localizáramos la subordinada que había. Voy a tomar un refresco, a ver, mira cómo suena. Toma, sonó. Bien. Ya tenemos ahí el gerundio. Ahora, tenemos aquí el verbo principal, ser. ¿Qué nos pide el verbo ser? Pues un sujeto, un verbo copulativo, que es y un atributo. Algo es imposible. Aquí tenemos el atributo, el sintagma adjetivo atributo, que es el adjetivo imposible con núcleo, el adjetivo calificativo imposible, atributo. Nos faltaría saber cuál es el sujeto. Pues lógicamente ahí tenemos pensar bien es imposible. Eso es imposible si hacemos la reducción de la salsa. Por lo tanto, subordinada sustantiva de sujeto, pensar bien. Que es una subordinada que ya lo ponemos de infinitivo, es decir, con núcleo verbal en infinitivo. Núcleo verbal en infinitivo. No me deja ponerlo. Ahora sí me deja. Lo dejamos ahí un poquito. Bueno, ahí, núcleo verbal infinitivo, si lo puedo llevar para arriba. Ahí. No me deja. Ahí. Bueno. Núcleo verbal en infinitivo. Bueno, subordinada sustantiva. ¿Cuál sería entonces el predicado nominal? Pues el resto. Predicado nominal es imposible. Y continuaría aquí. Todo lo que no es sujeto. Escribiendo mal. ¿O no? Me he equivocado en esto. Vamos a quitarlo. El sujeto es
es una cuestión de recurrencia, qué hay dentro de cada elemento, es decir, qué sintagma se incorpora dentro de otros sintagmas. El sujeto es pensar bien escribiendo mal. Eso es imposible. Pensar bien escribiendo mal es imposible. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto lo meteríamos ahí dentro del sujeto. Si alguien lo ha hecho de otra manera, lo ha incluido en otro sitio, lo ha dejado fuera, tampoco sería, no es algo importante, y menos en primero de bachillerato. De todas maneras, esta oración es bastante compleja. Es bastante, tiene de todo, como podéis ver, tiene subordinadas sustantivas de interrogativas indirectas, tiene subordinadas sustantivas de infinitivo, una subordinada sustantiva introducida por el que, es decir, tiene variados tipos de subordinación sustantiva. Y luego tenemos la de gerundio, escribiendo mal, una subordinada adverbial temporal. Por lo tanto, sujeto pensar bien escribiendo mal, y es imposible con su núcleo y su atributo, ¿de acuerdo? Y ahora, para no liar, pues sacamos aparte la que nos queda, pensar bien escribiendo mal. La sacamos aparte y tenemos que buscar un sujeto esta oración. Nos vamos a volver a la oración principal, a ver cuál puede ser el sujeto. No sabe uno cómo explicar que escribiendo mal es imposible pensar bien. Bueno, podríamos decir, no localizamos un pronombre personal sujeto que pudiera ir realizar la acción. Bueno, la podemos poner ahí como una oración impersonal. No, si la oración cita se la traes, es una impersonal gramatical, con infinitivo en este caso. No siempre los infinitivos van a tener esto. Tengo yo que verlo, esto de las notas, que se mueven como les da la gana. No siempre los infinitivos son impersonales, ni mucho menos. Siempre hay que buscar en toda la oración quién es el que realiza la acción, cuál es la marca de sujeto del infinitivo. En este caso parece que no encontramos ninguno. Y es un impersonal equivalente a que se piense bien, con un C de impersonalidad. Bien, por lo tanto el predicado verbal es todo lo demás. Pensar bien escribiendo mal. El núcleo verbal es el infinitivo pensar. Bien es un sintagma adverbial, complemento circunstancial de modo, con el núcleo bien. Y como hemos dicho, pues escribiendo mal, que es un sintagma adverbial, una subordinada adverbial, que ya hemos dicho, complemento circunstancial de tiempo. Y ahora la realizaríamos aparte para como hemos venido haciendo, para no liar, ¿de acuerdo? Sacamos aparte para que veáis cómo cada una de las proposiciones las hemos ido poniendo aparte, para que no os liáis. Son 5, pues ahora las contamos. Escribiendo mal. Escribiendo mal, pues como es una forma no personal del verbo, tampoco encontramos una marca de que nos diga quién es el que está escribiendo mal, sino que es una generalización válida for everybody. Por lo tanto, pues podemos decir que también es una impersonal de tipo gramatical por razones gramaticales. Se nos ha ido al quinto pío. Esto de las notas lo tengo yo que revisar porque hace lo que le da la real gana. Bueno, es una impersonal gramatical. Se nos va, como podéis observar. Esto lo tengo yo que quitar. Persona gramatical, predicado verbal, todo lo demás. Escribiendo mal, núcleo verbal, escribiendo. Y mal, pues es un sintagma adverbial, pues desde el punto de vista tradicional de toda la vida, pues circunstancial de modo. ¿De acuerdo? ¿Cómo terminaríamos haciendo el análisis? Pues haciendo la clasificación de toda la oración completa y luego pues de cada una de las proposiciones. Pero no lo vamos a hacer porque si no esta explicación duraría un montón. Vamos a revisar el análisis. Eran 5. Primera, ahí tenemos el análisis con el verbo saber. Sujeto 1, verbo saber y complemento directo el resto. Si la queremos clasificar, pues es oración compleja, por subordinación sustantiva,
Es personal porque el sujeto es uno y predicativa transitiva. Y desde el punto de vista de la actitud del hablante, pues sería una interrogativa, porque en realidad se está preguntando al hablante sobre un asunto. Bien. Pasamos a la segunda, cómo explicar. Como veis ahí es la segunda proposición, cuyo verbo sería el infinitivo explicar, como complemento directo, subordinada sustantiva complemento directo del verbo saber. Y ahí tenemos el sujeto, que sigue siendo el mismo que el anterior uno, que el predicado verbal el resto, explicar el verbo, y que la sustantiva complemento directo es el resto. Pasamos a la tercera, que sería el que es imposible pensar bien escribiendo mal, con su sujeto, que es un infinitivo, pensar bien es algo, pensar bien es imposible, sujeto, verbo y atributo. Y tenemos la cuarta. Y luego ya tenemos, la tercera. Ahora, la de pensar bien escribiendo mal, con núcleo verbal pensar, que es la de subordinada sustantiva de sujeto, del verbo ser. Y luego ya por último tendríamos escribiendo mal, que es la de gerundio. Bueno, como veis, esta oración era bastante compleja. En el ejercicio solicitaba que se descubriera la subordinada adverbial, que es escribiendo mal. No obstante, pues he preferido analizarla completa, pero bueno, para que veáis hasta qué punto puede llegar la complejidad del análisis de una oración. Es recursividad, proposiciones una dentro de otras. Pero bueno, es decir, si llegamos a la noción de una proposición y un sintagma es lo mismo, la diferencia entre oraciones simples y complejas, como sabéis, ya sabéis cuál es la respuesta, que hay que escribir más. Bueno, vamos a esta tercera oración, que es más sencillita, sin duda, que la anterior. Bien, tenemos que el núcleo verbal es corrige. Ya podemos decir que el que corrige algo, que es un verbo transitivo. Por lo tanto, tengo un sujeto y un complemento directo, un proyecto de ley. Luego tengo el núcleo verbal, que es reformar, que también es un verbo transitivo, con lo cual tendré que buscarle un complemento directo. Como vemos delante reformar, que es un infinitivo, siempre va a ser subordinadas. Delante tiene para. Las construcciones para o a más infinitivo, pues son subordinadas, según la gramática tradicional, subordinadas a adverbiales finales. Y esa sería la opción correcta de gramáticas tradicionales. Tendríamos el nexo para y el resto la subordinada adverbial final. ¿De acuerdo? Si queremos, vamos a seguir analizando, sintagma nominal sujeto, el gobierno y predicado verbal, pues todo lo demás. Corrige su proyecto de ley, tal. Con el núcleo verbal corrige el complemento directo, su proyecto de ley, su determinante posesivo, proyecto núcleo y de ley SP, complemento del nombre. Como veis, no me quedo nada fuera. Siempre analizo todo. No me dejo cosas, no sé qué ha pasado aquí, se ha ido esto volando. Bueno, ahí te he visto, ahí de enlace y ley el SNT. Esto siempre es lo mismo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo repetitivo y hay que hacerlo. El determinante artículo y gobierno el núcleo. Están ahí atrás hablando de la cena. Bueno, lo dejaremos, no volveremos a comenzar a grabar porque entonces no hagamos nunca. Esto del directo tiene sus cosas, sus improvisaciones.
Bien, tenemos la subordinada finalidad para reformar el control judicial de sus actos políticos. Bien. ¿Qué os parecería si yo hago una nominalización del verbo reformar? Me quedaría que el gobierno corrige su proyecto. El gobierno corrige su proyecto de ley para la reforma del control judicial de sus actos políticos. Si yo hago ahí una nominalización, todo el mundo va a decir que se trata de un síntoma preposicional CCF, que para es el enlace y que la reforma del control es el término un SNT. Todo el mundo lo va a analizar así, cuyo núcleo sería el sustantivo reforma. Y digo yo, si la oración simple la analizamos así, porque la oración compuesta la vamos a analizar de forma distinta. Si en realidad la diferencia entre oraciones simples y compuestas es que en las simples nos aparecen sintagmas, en las complejas nos aparecen proposiciones. Por lo tanto, parece lógico que en vez de decir que es una subordinada de finalidad, sería pues un síntagma preposicional CCF para reformar el control judicial. Que este para, pues que es el enlace. Y que reformar el control judicial sería una subordinada sustantiva término. En vez de tener un sustantivo para la reforma, tenemos un infinitivo. Con lo cual, en realidad, quien marca la finalidad es un SP, no una subordinada. ¿De acuerdo? Esto parecería lo lógico. Nos quedaría analizar ya la subordinada para reformar el control. Analizamos la subordinada, independientemente de cómo le hayamos puesto, bien como subordinada viral de finalidad, bien como subordinada sustantiva término de un SP en función de CCF, pues el sujeto es el gobierno, que es el mismo que el verbo principal. Vamos más abajo, ahí. Predicado verbal, el resto. Reforma de control judicial de sus actos políticos. El núcleo verbal es reformar. Como su modo transitivo, el que reforma algo, lo reforma. Todo lo demás sería el síntagma nominal, complemento directo. El determinante artículo, control sería el núcleo, judicial es un sintagma adjetivo, complemento del nombre, cuyo núcleo, ahí con los portazos por ahí, judicial es el núcleo, de sus actos políticos, un SP, complemento del nombre, D es el, se me ha ido el bichín, ahí, D es el enlace, y sus actos políticos, el SN término. Esto siempre es repetitivo, es siempre lo mismo, pero nunca dejamos nada sin analizar. Porque hay que ser científicos, analíticos. Esta es la parte matemática del lenguaje. Y síntagma adjetivo, complemento del nombre, políticos, cuyo núcleo es político. Se trata de un adjetivo con carácter especificativo en cuanto que nos indica a qué tipo de actos se refiere. Y luego ya clasificaríamos la oración general, pues diríamos que se trata de una oración pues compleja por subordinación sustantiva en función de término de un SPCCF, circunstancia de finalidad, que es personal, por el sujeto es el gobierno, que es predicativa, que es activa, que es transitiva porque tiene complemento directo y que es enunciativa, afirmativa, en cuanto que el hablante enuncia una afirmación. Y luego podríamos analizar
clasificar, perdón, la subordinada final, pues que sigue siendo, ya lo de simple compuesta no lo ahorramos porque ya eso pertenece a la oración total, toda la completa, que sigue siendo personal, sujeto es el mismo, que es predicativa, que es activa, que es transitiva, y lo de enunciativa afirmativa no es necesario ponerlo porque ya hemos dicho que es, ahí esto, ahí, no, esto lo tengo yo que anular, ahí, ahí, me deja, es que a veces no me deja ponerlo en donde uno quiere, pero eso lo tengo yo que eliminar. Personal, predicativa, activa y transitiva. Y con eso en bizcocho, hasta dentro de un ratito. Bueno, estamos ante una oración bastante compleja. Tenemos varios verbos. Estás, que es un verbo copulativo, ser, estar y parecer lleva un atributo y hay que tenerlo en cuenta. Hiciste, verbo hacer, que es un verbo transitivo, el que hace algo. El verbo faltar. Y tenemos otra vez el verbo ser, es un verbo atributivo. Ser, estar y parecer que llevarían atributo. Por lo tanto tenemos 1, 2, 3, 4 verbos, 4 preposiciones. Vamos a señalar los nexos de unión, las fronteras. Tenemos aquí un nexo sí, que es un nexo condicional, que introduce subordinadas adverbiales condicionales. Tenemos aquí un porque, que introduce subordinadas adverbiales causales. Y luego tenemos aquí un que, o que bien es un pronombre relativo o que es una conjunción, pero en principio es un nexo de unión que marca fronteras. Por lo tanto, vamos a ir señalando cada una de las proposiciones. Vamos a empezar por atrás, que lo sean por envidia. Vamos a ver si este que es un pronombre relativo o una conjunción. Dice, no faltarán otros, los cuales no sean por envidia, no faltarán otros quienes no sean por envidia, es decir, se puede sustituir por el cual, la cual, los cuales. Por lo tanto, es un pronombre relativo cuyo antecedente es el pronombre otros. Recordamos que los pronombres relativos son elementos de cohesión textual para no repetir de nuevo palabras. Dice, no faltarán otros, y esos otros son los que van a ser enemigos por envidia. Por lo tanto, aquí tenemos que esto es una subordinada adjetiva, complemento del nombre. Luego, vamos hacia atrás, vamos hacia atrás, vamos hacia atrás, porque aquí tenemos una subordinada causal. Tenemos que buscar su verbo, que es el verbo hacer, que es el primero que aparece. Subordinada adverbial causal, porque a nadie hiciste injuria. Vemos ahí que está con una comita, ahí se para la oración y tenemos su verbo, lo va a hacer con su complemento directo, injuria. Aparte de que luego viene el verbo faltar y cada proposición tiene un solo verbo. Y luego tenemos si estás libre de enemigos. Los tenemos aquí que el nexo sí, pues que es una subordinada adverbial condicional. Si estás libre de enemigos. Podemos incluir, si queremos, la causal dentro. Si estás libre de enemigos porque a nadie hiciste injuria. Es decir, la causa de estar libre de enemigos es a nadie hiciste injuria. Por lo tanto, por recursividad, sintagma entre sintagmas, subordinadas dentro de subordinadas, pues la causal la metemos dentro de la condicional. Pero vamos, si alguno de vosotros
lo ha dejado así, lo ha puesto aparte, tampoco pasaría nada. Bueno, pues esas son las proposiciones. Una subordinada adjetiva complementa un nombre, puesto que el que es un pronombre relativo, una subordinada causal y una subordinada condicional. Y por lo tanto, el verbo principal es no faltarán. La proposición principal, no faltarán otros. ¿Cuál es el sujeto de faltarán? Pues evidentemente otros. Como lleva una subordinada adjetiva complemento el nombre, pues el sujeto sería otros que no lo sean por envidia. Con su núcleo otros y la subordinada adjetiva de complemento el nombre que lo sean por envidia. Recuerdo que un sintagma nominal lleva por dentro determinante, núcleo y complementos del nombre. ¿Cuál es el predicado verbal? Pues todo lo que no es sujeto. El resto. No faltarán, más si estás libre de enemigos porque nadie hiciste envidia. Con el núcleo verbal, que es faltarán. Vamos a bajarlo ahí para poner al mismo nivel. No, que es un sintagma adverbial de circunstancial negación, de modalidad negativa. No indica que se trata de una oración enunciativa negativa, cuyo núcleo es no, el sintagma adverbial, y que el circunstancial de condicional es si está libre de enemigos, porque nadie existe injuria y dentro de ella la causal, como hemos dicho. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es ir analizando cada una. Vamos a ir analizando cada una de las proposiciones. Empezamos por la subordinada adjetiva. Que lo sean por envidia. Bueno, pues lo importante que hay que destacar de los pronombres relativos, del pronombre relativo, es que el que cumple una función sintáctica dentro de la oración. Es decir, no solo es nexo introductor de la subordinada adjetiva, sino que cumple una función determinada. Realmente donde pone el que, realmente es otros. Para no repetir por cohesión textual el pronombre otros, pues utilizamos el que otros lo sean por envidia. Por lo tanto, el sujeto es otros. Otros, ¿verdad? Es el sujeto y esto sería el predicado nominal, lo sean por envidia. Por lo tanto, nuestra oración, si otros es sujeto, nuestra oración que tenemos aquí, pues el sintagma nominal sujeto es el que. Es un pronombre relativo en función de sujeto. El predicado nominal es lo sean por envidia. El verbo ser es un verbo copulativo. El lo hace referencia, es un pronombre personal invariable, en este caso lo, que hace referencia a los enemigos, dice, los cuales sean enemigos por envidia. Es decir, por cohesión textual, este lo anafóricamente se refiere al adjetivo enemigos que ha aparecido al sustantivo enemigos que ha aparecido anteriormente. Por lo tanto, esto sería el sintagma nominal atributo, cuyo núcleo es lo. Y por envidia, pues es un sintagma preposicional complemento circunstancial de causa. A causa de la envidia, por envidia. Por es el enlace y envidia, que sería el sintagma nominal término, cuyo núcleo es envidia. Si queremos ya clasificar esta oración, pues que sería personal
y atributiva. Nos vamos a otro elemento, a otra proposición. Que sería si estás libre de enemigos. Si estás libre de enemigos, porque necesita injuria, habíamos dicho que está en la subordinada verbal causal, que luego analizaremos, pero que está dentro del predicado de la condicional. El nexo es sí de la condición, como hemos dicho antes. ¿Cuál es el sujeto? Pues tú, sujeto tú estás libre, sería el sujeto. Predicado nominal, porque es verbo ser, estar, aparecer, estás libre de enemigos, más la causa. Estás es el verbo copulativo. Libre es el sintagma adjetivo atributo. Cuyo núcleo es libre. Bueno, el atributo, perdón, sería libre de enemigos, porque claro, de enemigos es un sintagma preposicional complemento del adjetivo de enemigos, con su de, que es el enlace, y el sintagma nominal, término de enemigos, cuyo núcleo es enemigos. ¿De acuerdo? Bien, y por último, la causal la vamos a sacar fuera para seguir el mismo proceso, para no liar aquí un jaleo de rayas. El porque ya lo quitamos porque es el nexo. Dice, añade hiciste injuria. Entonces, la causal, pues el sujeto es tú. El predicado verbal es el recto. Hacer algo a alguien es el verbo transitivo. Se le hiciste, si queremos hacer la sustitución, núcleo verbal. Injuria es el sintagma nominal, complemento directo, cuyo núcleo es injuria. Y a nadie, que es un sintagma preposicional, complemento indirecto, cuyo enlace es a. Y nadie, que es el sintagma nominal, término, cuyo núcleo es nadie. Bueno, pues ahí tenemos las 4 proposiciones. Si están libres, esta es la oración completa, con la proposición principal no faltarán. El sujeto ya hemos dicho que era otros que lo desean por envidia, y el recto el predicado. Ahí tenemos la subordinada adjetiva. Ahí tenemos analizar la subordinada adjetiva. Aquí tenemos la condicional. Y aquí tenemos la causal. Como veis, la diferencia entre oraciones simples y oraciones complejas es que hay que desarrollar más, hay que escribir más, porque cada una de las proposiciones tiene su sujeto y predicado, es decir, son oraciones dentro de otras oraciones. Bueno, y con eso faltaría clasificar, pero ya no me entretengo, sino el vídeo se haría muy largo. Venga. Bueno, tenemos aquí una nueva oración, sencillita, nada que ver con anteriores que hemos analizado. Tenemos 2 verbos, son, y tenemos el verbo convocará.
Por lo tanto, es una oración compleja formada por dos proposiciones. Una de las dos tiene que ser la subordinada y la otra la principal. Buscamos el nexo, el enlace de unión, y encontramos aquí al principio la locución conjuntiva dado que. Una locución es la unión de dos o más palabras que equivalen a una sola, dado que equivale a porque, es decir, a la conjunción causal porque. Dice, porque los sondeos le son favorables, el presidente convocará elecciones generales. Es decir, esta se trata de una subordinada adverbial causal. Y el presidente convocará elecciones generales es la proposición principal. ¿Cuál es el sujeto? Pues el presidente. El determinante artículo y presidente el núcleo. ¿Cuál es el predicado verbal? Pues todo lo demás, todo lo que no es sujeto. Convocará elecciones generales y también la causa, porque o dado que los sondeos le son favorables. El que convoca algo. Vamos a poner esto al mismo nivel. El que convoca algo, las convocará, elecciones generales, que es el sintagma nominal complemento directo, con su determinante, no, con su núcleo, perdón, elecciones, y generales, que es un sintagma adjetivo de complemento del nombre, cuyo núcleo es generales. Vamos a poner el núcleo al nivel del complemento directo. Ahí. El núcleo este también a este nivel. Para que quede mejor. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos la subordinada causal, pues tiene que tener su sujeto y su predicado, porque es una oración subordinada. Dice, los sondeos son favorables. Tenemos el verbo ser, nos pide un sujeto, un verbo y un atributo. Es un verbo copulativo. Lo podemos poner como verbo copulativo, mejor. Vamos a poner esto. Vamos a poner ahí, núcleo. No me ha dejado, ¿por qué? Volvemos ahí. Vamos a darle esto para arriba. Ahí, núcleo. Vamos a poner que es un verbo copulativo. ¿Cuál es el sujeto? Pues los sondeos. Sintagma nominal sujeto. Con su determinante artículo y su núcleo. ¿Cuál es el atributo? Bueno, ¿cuál es el predicado nominal? Que no se nos olvide. El predicado nominal es pues todo lo que no es sujeto. Vamos a ponerlo un poquito más abajo. Favorables, pues el sintagma adjetivo atributo. Núcleo, favorables. ¿Qué sería el le? Pues el le se refiere al presidente. Los sondeos son favorables al presidente. Es obviamente una oración atributiva, no puede llevar nunca complementos directos, por lo tanto este le es un sintagma nominal complemento indirecto, cuyo núcleo es le. ¿Qué nos faltaría para acabar? Pues únicamente la clasificación. Pues que se trata de una oración compleja por subordinación adverbial causal, que es personal, el sujeto es el presidente, que es predicativa, que es activa, convocar, que es transitiva porque lleva complemento directo y que por la actitud del hablante pues es una enunciativa afirmativa. Insertamos la clasificación. ¿Y qué tendríamos que decir pues de la subordinada? Pues de la subordinada diríamos pues que lo de compuesta ya no tiene sentido porque pertenece a un fragmento de toda la oración, que es personal, que es atributiva, es una oración de predicado nominal, y poco más porque todas las atributivas son activas e intransitivas, por lo tanto no es necesario marcarlo. Y la enunciativa afirmativa, pues ya lo hemos dicho en el enunciado completo. Insertamos clasificación, no sé qué ha pasado, volvemos a dar, que es personal y atributiva. Me ha fallado ahí, insertar clasificación, ahí personal y atributiva.
Y con esto pues ha acabado el análisis. Bueno, chicos, chicas, cualquier duda que tengáis, ya sabéis. Bueno, esta oración es más sencillita. Tenemos aquí el verbo es, un verbo copulativo, nos pide sujeto, verbo y atributo. Y luego aquí no nos aparece otro verbo, pero no nos aparece verbo porque tenemos la estructura más fuerte que es una estructura comparativa. Es decir, que este que es un nexo que nos introduce el segundo término de la comparación. Por lo tanto, siempre en las comparativas, siempre hay que sobreentender de nuevo el mismo verbo, elíptico. Es decir, aquí entendemos de nuevo el verbo es. Dice, la batería se está agotando. Bueno, pues ahora lo pondremos. Dice que un fusil es. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos oración compleja por una subordinación adverbial comparativa. ¿Qué función cumple esta subordinación adverbial comparativa? Pues complemento del cuantificador. ¿De qué cuantificador? De más, que es el sintagma adverbial, cuantificador de grado del adjetivo fuerte, que es el núcleo. ¿El núcleo de qué? Pues de un sintagma adjetivo en función de atributo, porque tenemos el verbo copulativo es. Su verbo copulativo, lo vamos a poner como verbo copulativo es. ¿De acuerdo? Un atributo formado por el núcleo fuerte, que es el adjetivo, más, que es el cuantificador de grado comparativo, de superioridad, y que viene complementado por una subordinada adverbial comparativa. ¿De acuerdo? En la subordinada adverbial comparativa, bueno, como tenemos el verbo es, pues el sintagma nominal sujeto es un fusil, con su determinante artículo y su núcleo. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Pues una papeleta de voto. Una, que es el determinante, papeleta, que es el núcleo, y de voto, que es el sintagma preposicional complemento del nombre. D es el enlace y voto el sintagma nominal término, cuyo núcleo es voto. Y con eso pues se acaba la oración. La podemos clasificar. Es una oración compuesta por subordinación adverbial comparativa, que es personal, que es atributiva. En las atributivas no hay que poner más porque todas son activas e intransitivas, por lo tanto no es necesario poner ninguna información más, y que es una enunciación, enunciativa afirmativa. Insertamos clasificación. Y la comparativa, pues que es, pues eso, que es personal y que es atributiva. Y poco más vamos a decir ya que no hayamos dicho. ¿De acuerdo? Personal, atributiva.
Bueno, pues aquí tenemos otra oración bastante compleja. Bueno, vamos a ver. Yo os recomiendo que siempre las tengáis hechas antes de pasarlas a corregir, a ver en qué habéis acertado y a ver en qué habéis fallado. Esta también es una oración de nota. Es compleja. Vamos a ver los verbos. Perdonamos, cometen, hace y cometen de nuevo. 1, 2, 3, 4 verbos, por lo tanto 4 proposiciones. Vamos a señalar los enlaces, los nexos de unión, las fronteras que nos van a delimitar la segmentación de estas subordinadas. Para empezar vemos aquí un sí, que nos va a introducir una condición. Si perdonamos, etcétera, etcétera. Subordinada adverbial condicional. Luego tenemos aquí vamos a marcarlo como nexo, aunque ya sabemos que quién es un pronombre relativo y por lo tanto cumplirá una doble función. Por un lado, introductor de la subordinada, pero al mismo tiempo ese pronombre relativo va a cumplir una función sintáctica dentro de su proposición, puesto que los pronombres son nombres. Y luego tenemos aquí otros quiénes, iden de iden. Bueno, pues vamos a empezar por atrás. Dice, quienes no las cometen. Aquí tenemos una subordinada. Esta subordinada está introducida por un pronombre relativo. Buscamos el quién es un antecedente que tenga delante. Como quién es plural, deberíamos tener un sustantivo en plural. Vemos que no tenemos ningún sustantivo en plural, no tiene antecedente expreso. Por lo tanto, quiere decir que se trata de una subordinada introducida por un pronombre relativo sin antecedente expreso. Y si lo queremos poner, sería, se hace una injusticia a las personas quienes o a aquellos quienes. Como vemos, no tiene antecedente expreso. Por lo tanto, es una subordinada sustantiva en función de término. ¿Por qué de término? Porque tiene un adelante, que sería el enlace. A quienes no las cometen, pues formaría lógicamente un sintagma preposicional en función de qué. Bueno, pues ahora vamos a asignarle un SP en función de X, FX, es decir, la que sea, directo, indirecto. Ahora no nos vamos a meter en eso, puesto que simplemente estamos segmentando. Vamos a seguir. Aquí tenemos el otro quiénes. Vemos que delante de este pronombre también necesitaríamos un antecedente en plural, un sustantivo en plural. Dice, si perdonamos demasiado a las personas quienes o a aquellos quienes. Pero vemos que no lo tenemos. Es decir, que es una subordinada adjetiva sustantivada, puesto que no tiene antecedente expreso. Vemos que delante de la A tenemos una preposición a, que sería enlace. Pues esta sería una subordinada sustantiva término. Quienes cometan falta. ¿Por qué quienes cometan faltas? ¿Por qué hasta ahí? Bueno, porque cada subordinada tiene un verbo, cometer. Aquí tenemos el otro, hacer. No lo vamos a meter, no vamos a continuar, porque si continuáramos hacia adelante, tendríamos dentro de la subordinada dos verbos, cometer y hacer, cosa que no tendría sentido. Cada subordinada tiene un verbo, puesto que cada subordinada es una oración con su sujeto y su predicado. ¿Por qué no sería sé a quienes cometen faltas sé? Porque no tendría sentido quienes cometan faltas sé. Evidentemente el sé va con el verbo hacer. Esto está formando un sintagma preposicional en función X. Como veis, todo se reduce a estructuras, sean oraciones simples o complejas. Esta fx luego resolveremos qué función cumple. Ahora estamos segmentando. Nos vamos al sí, que tenemos el otro nexo. Este sí es condicional. Aquí empezaría una subordinada adverbial condicional. ¿Dónde la acabamos? Pues lógicamente el que perdona, perdona a alguien. ¿A quién perdona? A quienes cometen faltas. Toda esta sería la condicional. Es decir, por recursividad,
el sintagma preposicional está incluido dentro de la condicional, puesto que este sintagma preposicional es una función sintáctica del verbo perdonar, perdonar a alguien o algo. Si los perdonamos, se puede sustituir por los, si los perdonamos, o podemos sustituir quienes cometen falta, sustituir no, podemos hacer la pasiva, quienes cometen falta son perdonados. Por lo tanto, este sintagma preposicional, pues ya podemos decir que es un sintagma preposicional complemento directo del verbo perdonar. ¿Cuál es la proposición principal? Pues se hace una injusticia. Bien. La oración se complica porque tenemos aquí un se. Este se es un se de pasiva refleja, puesto que es la estructura clásica. Se más verbo transitivo más un sintagma nominal que va concertando con el verbo. Se hace una injusticia, se hacen varias injusticias. Es decir, una injusticia es hecha, equivale a un se de pasividad, de pasiva refleja. Vuelvo a repetir, estructura clásica, se más verbo transitivo más sintagma nominal sujeto paciente. Por lo tanto, como este se es de pasiva refleja, lo marcamos, pues el sintagma nominal sujeto es una injusticia. Ese es el sujeto de la oración. Una injusticia. Todo el resto, el predicado verbal, todo lo que no es sujeto, todo esto, pues predicado verbal. Y esto de aquí, pues también continuamos con el predicado verbal. Igual. Bien. Vamos a bajar el núcleo al nivel de la subordinada. Ahí. Y este también. Este sí. Vale. Ahora, determinante artículo, pues es una. Injusticia, pues el núcleo del sujeto. ¿De acuerdo? Bien. Se trata, por lo tanto, de una oración compuesta por subordinación adverbial condicional, en la que incluye en su interior una subordinada sustantiva término y también otra subordinada sustantiva término de sus correspondientes sintagmas preposicionales. Es una oración personal, puesto que el sujeto es una injusticia. Es una oración predicativa. Es una oración pasiva refleja, de voz pasiva. Y es una oración enunciativa afirmativa. Y ahora tendríamos que ir analizando cada una de las... Vaya, hombre, que no me deja poner la... ¡Ay! Tenemos que ir analizando cada una de las proposiciones. Empezamos con la primera. Si ordenamos demasiado... ¿qué ha pasado? Aquí, no ha pasado. Si ordenamos demasiado a quienes cometen faltas. Esa es la condicional. Hemos dicho que en esta condicional, pues a quienes cometen falta, que es el sintagma preposicional, complemento... Bueno, vamos a empezar por el principio. El sintagma nominal sujeto es nosotros. Ese es el sujeto. Esto de las notas lo tengo yo que revisar porque esto está mal planteado. Esto está mal planteado. Se mueven. Ahora no me deja. Bueno, el sujeto es nosotros. Esto hay que reformarlo esto. Entonces, si me deja ponerlo aquí. Ya, tampoco. Va, dejamos ahí. Predicado verbal es el recto. Perdonamos demasiado a quienes cometen falta. Bueno, esto es nexo. Me lo he traído, pero vamos, se puede dejar fuera. Es el nexo de unión. El núcleo verbal es perdonamos. El que perdona a alguien, lo perdono a Pedro, lo perdono, por lo tanto esto es un tema preposicional, complemento directo, donde el enlace es a, y quienes cometen falta, pues es una, en vez de
un sustantivo, dice perdonamos a Pedro, que sería un SN término Pedro, pues subordinada sustantiva término, quienes cometen faltas, que luego analizaremos posteriormente, puesto que es una subordinada. Y demasiado, pues es un sintagma adverbial complemento circunstancial de cantidad, cuyo núcleo es demasiado. ¿De acuerdo? Bueno, si queremos clasificar esta oración, pues diríamos pues que es personal, pues que es una oración personal, que es predicativa, activa y transitiva. ¿De acuerdo? La añadiríamos y fuera. No me va a dejar porque esto lo tengo que yo modificar. Todo esto se hace el lío de capas, ahí cuando hay varias capas ya tengo yo eso que estudiarlo bien. Parece que no está funcionando adecuadamente. Vámonos a otra subordinada. La subordinada es quienes cometen falta, puesto que hace el nexo, el enlace. Esto es un pronombre relativo. ¿Quiénes? ¿A quién se refiere? Pues es antecedente no expreso, las personas, o quien sea. Dice las personas o ellos cometen faltas. Por lo tanto, el quiénes, esto es muy importante, es un pronombre relativo en función de sujeto. Y cometen faltas el predicado verbal. El núcleo verbal es cometen. Y faltas, pues, el que comete algo, el complemento directo, cuyo núcleo sería faltas. Clasificaríamos la oración, pues, diciendo que es una oración personal, predicativa, activa y transitiva. Nos vamos a la última, que es, la tengo aquí, buscamos, a ver cuál era, si perdonamos demasiado, a quienes no las cometen. Bueno, pues quienes no las cometen, quienes no las cometen. Es el mismo análisis que la oración anterior. El sujeto es el pronombre relativo quienes. Ellos no las cometen, está en plural igual que el verbo, cometen. El predicado verbal es el resto. No es un adverbio de negación que me indica que se trata una oración de modalidad, en este caso negativa. Cometen es el núcleo verbal y las que es un pronombre anafórico que se refiere a las faltas. Es un elemento de cohesión textual, gramatical, referido al sustantivo que ha aparecido anteriormente, que es el complemento directo, cuyo núcleo es el pronombre personal las. Y con eso, en bizcocho, pues hemos acabado la oración. Una oración un tanto compleja, sobre todo por estas subordinadas sustantivas introducidas por pronombres relativos sin antecedentes expresos, que funcionan como términos de las preposiciones a. Vuelvo a insistir, el análisis de una oración simple y una oración compleja es que esta requiere mayor desarrollo, puesto que cada una de las proposiciones tiene sujeto y predicado. Y si no os veréis cómo voy a reducir la salsa de la oración. Fijaros, la oración era, si perdonamos demasiado a quienes se hace una injusticia, vale, sería, fijaros, si perdonamos a Pedro, se hace una injusticia a María. Fijaros que la he reducido totalmente la salsa. El Pedro, pues sintagma nominal término. A el enlace. Y a Pedro, pues sería el sintagma preposicional complemento directo, luego perdonar. Fijaros que en vez de Pedro, pues tengo una subordinada sustantiva término. A María, pues idem de idem, es lo mismo. Es el complemento
no sé qué función le da, pero a este síntoma preposicional, pero sería se hace una injusticia a María. Este sería un SP complemento indirecto, ¿de acuerdo? No sé si antes se me olvidó marcarlo. A María sería o a quienes no las cometen un síntoma preposicional complemento indirecto lo hacer. Se les hace una injusticia o se le hace una injusticia. Y luego el sí, pues que introduciría la condicional. Bueno, pues espero que os haya aclarado dudas y si las tenéis, pues ya sabéis, comentadlas. Eso es todo, amigos.